Observa también como en el método sensor manager register listener nos devuelve un valor booleano indicando si el proceso de registro se ha llevado a cabo de modo correcto o no. Eso significa que cuando tengamos algún evento desde el sensor tenemos que comprobar el valor booleano que sea correcto. Pues ahora con esto ya tenemos registrado nuestro listener. Tenemos un escucha para los eventos del sensor acelerómetro. Y esos eventos que vayan teniendo lugar los recibiremos en el método de sensor event listener del que hablábamos antes, on sensor changed. El nombre del método implica que solo es llamado cuando el estado del sensor ha cambiado, pero lo cierto es que mucho o poco el sensor está cambiando constantemente. Por eso, como veíamos hace un momento, con el uso de la constante sensor delay game que pasamos como argumento cuando registramos el listener, es donde le especificamos la frecuencia con la que queremos obtener actualizaciones del estado del sensor. Por tanto, mediante el uso del sensor manager hemos podido registrar nuestro sensor event listener. Ahora ese oyente nos devolverá los eventos del acelerómetro que procesamos mediante el uso de on sensor changed. Pues ahora lo que nos queda es por ver cómo procesamos esos eventos del sensor. El proceso es bastante sencillo. Sensor event cuenta con un miembro array float. En un momento lo veremos en la documentación. Ese miembro array float se llama sensor event values y contiene los valores de aceleración actuales de cada uno de los tres ejes del acelerómetro. Así que por lo tanto sensor event values 0 contiene el valor del eje X, sensor event values 1 el valor del eje Y y sensor event values 2 el valor del eje Z. Pues con esta información podemos escribir una simple test activity, que es lo que vamos a hacer, que nos indique para cada uno de los eventos del sensor que se produce los valores X, Y y Z que tiene. Aquí tenemos en la documentación esta clase sensor event y aquí podemos ver ese miembro public final flow values, que es el que nos va a dar las coordenadas de cada uno de los ejes del sensor. Pues si entendimos bien todo lo que acabamos de decir, crear ahora el test view va a ser muy sencillo, porque todo lo que queremos es que nos muestre los valores del acelerómetro para cada uno de los ejes que aquí tenemos en un test view. Como dijimos, esta activity, una vez entendida la parte teórica, pues tiene muy poco que hacer. Como siempre, creamos nuestra activity, le llamamos del mismo modo en el que llamamos en el array pruebas y llevamos a cabo los imports y creamos la clase con el nombre accelerometer test, que implementa a la interface sensor event listener. Creamos los dos miembros que nos van a servir para configurar nuestra interface, como en los otros casos, el test view y el string builder. Ahora sobreescribimos el método onCreate, en el que ya añado alguna línea porque son exactamente iguales que en anteriores ejemplos, no vamos a estarlo repitiendo. Ahora la siguiente línea es donde le vamos a solicitar al sistema operativo Android que nos provea el servicio para tener un manager del sensor del aparato. Recuerda que para ello tenemos que hacerlo con getSystemService. No sé si coja aquí todo en la misma línea. El método getSystemService al que le tenemos que pasar la constante context de la que estuvimos hablando hace un momento, sensorService. Una vez que
tenemos ya nuestra instancia del sensor manager. Ya decíamos que lo primero que tenemos que hacer es comprobar si hay algún sensor acelerómetro que esté disponible. Y vamos a utilizar un condicional. Si no está disponible, haremos que nos envíe un mensaje diciendo que no hay acelerómetro para utilizar, y si está disponible, entonces es cuando podemos configurar nuestro Event Listener. Así que esta sería la primera parte, el if, en el cual si getSensorLeads nos devuelve 0, por tanto no hay ningún sensor, hacemos que el TestView nos muestre un mensaje de que no hay un acelerómetro instalado para utilizar. Y en el else, por lo tanto, si hay algún sensor de tipo acelerómetro, accedemos a la lista de esos sensores y hacemos que nos devuelva el primero de los sensores de tipo acelerómetro con el que cuenta. Y después intentamos registrarlo. En caso de que no se pueda llevar a cabo el registro, entonces también indicamos otro error. Con esto tenemos completo el método onCreate y tenemos creado nuestro listener que nos informará de todos los eventos que se produzcan en el acelerómetro. Y como decíamos también en la parte teórica, ahora para procesar esos eventos tenemos que usar el método onSensorChanged. El método muy sencillo. Lo único que va a hacer es leer los valores de los tres ejes a partir de lo que le vaya pasando el sensor event y actualiza el texto del TestView sin más. Ya hablamos en su momento de event values 0, 1 y 2 para X, Y y Z, y posteriormente simplemente hacemos que se muestre en el TestView. Y para terminar vamos a añadir también el método onAccurateChanged, que no va a hacer absolutamente nada, pero nos permite implementar completamente la interface Sensor Event Listener. Por eso lo incluimos, pero no lleva a cabo ninguna acción real. Con esto tenemos completo nuestro código. Si abrimos la aplicación en el emulador y pulsamos sobre la Activity Accelerometer Test, veremos como sí que hay dispositivos que no tienen acelerómetro. En este caso el emulador no cuenta con él, por tanto no podemos probarlo. No podemos probarlo en el emulador, sí podemos probarlo en un dispositivo Android que tengamos conectado al ordenador. Ya dijimos al principio del curso que en su momento explicaríamos cómo conectar dispositivos y poder utilizarlos también para llevar a cabo pruebas que nos permiten superar estas limitaciones que tiene el emulador. Aunque primero vemos otra alternativa, el Sensor Simulator, un programa desarrollado en Java y que permite simular el acelerómetro y otros sensores con un sistema similar al del emulador. Incluso, como aquí explica, podemos conectar el Sensor Simulator con el Android Emulator. Y a partir de eso llevar a cabo pruebas también con el acelerómetro, así que sería un medio de hacerlo. Pero no vamos a pararnos en verlo. Si a alguno le interesa, en esta página tiene información muy detallada sobre cómo instalarlo y vincularlo con el emulador del SDK de Android. Porque lo que vamos a hacer es ver cómo utilizar dispositivos Android para poder testear, probar nuestros proyectos. Ya dijimos al comienzo del curso que lo haríamos en su momento, y ese momento es justo ahora. Empezar diciendo que dependiendo del dispositivo puede haber alguna variante, también dependiendo del sistema operativo, pero en general en todos los casos es muy parecido y también muy sencillo, como veremos, siguiendo los pasos que vamos a indicar.
El primero de esos pasos es preparar nuestro dispositivo para el desarrollo de aplicaciones. Lo que queremos es conseguir poder desarrollar en nuestro ordenador las aplicaciones y luego descargarlas, ejecutarlas y depurarlas dentro de los dispositivos Android a través de una conexión de cable USB. Por defecto la mayoría de los dispositivos tienen esas opciones de desarrollo deshabilitadas por razones de seguridad, así que ya digo, el primer paso es activarlas. Lo vamos a hacer en el emulador para poder grabarlo, pero es lo que vas a tener que hacer en tu dispositivo Android. Para empezar, desde el Home, desde el inicio, pulsa en Menú y dentro de Menú en Settings, que en castellano viene como Ajustes. Y dentro de Ajustes pulsamos en Aplicaciones. Y para empezar tenemos que marcar, si no lo está ya, donde pone Unknown Sources, fuentes desconocidas. Así que márcalo, ya que es lo que nos va a habilitar para poder instalar nuestras aplicaciones. De no tenerlo marcado,